Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con el proceso de alineación de la carrocería de la Chevy y en este caso quiero trabajar en la tapa trasera del baúl. Del video anterior ya vieron que ya la instalé, así que ahora voy a pasar a mostrarles un poco cómo están las líneas, ¿sí? Pueden ver que en este sentido la línea va bastante bien, de este lado también, pero bueno, lo que tenemos de problema aquí es que la tapa no está en línea con la carrocería, es decir, está más afuera la tapa que la carrocería, y de este lado sí está bien. Acá en este extremo está bien. No puedo meter la tapa más para adentro porque ahí se me va a ir de línea, ¿sí? Acá se me va a abrir más la luz allá en aquel extremo. Y como verán, si esto está bien cerrado, ahí hay mucha luz respecto a la carrocería. ¿Ven? La tapa está muy abajo comparada con este lado que está mejor. Así que lo que tengo que hacer ahora es suplementar allá la bisagra, ¿sí? Con unas arandelas para darle nuevamente la altura. Acá la voy a suplementar con unas arandelas. De todas formas, a esta bisagra le está faltando la varilla que actúa como resorte, así que yo calculo que cuando instale esa varilla, capaz se compense esa distancia y tengo que volver a sacar los suplementos. Pero bueno, tengo que corregir eso entonces. Y también aquí que la tapa, como verán, en el centro está más metida que la carrocería, ¿sí? Eso voy a tener que corregir, ¿sí? Además que si prestan atención, la tapa no sigue una línea continua, ahí tiene una pequeña deformación en esta parte, así que eso voy a también a corregir. Supongo que vamos a remover la pintura y vamos a ver en qué condiciones está bajo la chapa, si eso no es pura masilla. Y voy a tratar de meter también la chapa de la carrocería más para adentro, ahí en la zona del medio, para que siga la línea de la tapa del baúl. Voy a comenzar suplementando la bisagra de ese lado para darle la altura ahí y que coincida la línea con el del guardabarro de la carrocería. Y después vemos por dónde continuamos avanzando.
while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Muy bien, ya terminé de alinear la tapa del baúl de la Chevy con la carrocería. Hice lo mejor que pude, por supuesto que no quedó perfecto, pero para mi consideración creo que quedó mucho mejor que antes. Inclusive creo que ya tuvo una reparación esto, porque van ahí en la línea donde apoya el burlete, pueden ver que hay toda una costura, ¿sí? Un cordón de soldadura, así que se ve que ya estuvieron reparando por aquí atrás de la carrocería. Bueno, tiene un montón de arreglos. Este auto ya tiene muchos años, así que me costó bastante y logré hacer que coincidan lo mejor posible las líneas. Vuelvo a repetir, no es perfecto, no es como salido de fábrica, pero creo que quedó bastante bien. Como vieron ahí, le tuve que agregar un poco de material a esta parte acá de la tapa del baúl, porque tenía como una pequeña muesquita, ¿sí? Estaba deforme y ahora quedó bastante mejor, ¿sí? Quedó una línea recta. Y bueno, otra cosa que hice fue meter un poco, ¿sí? La cola de la carrocería hacia adentro. Para eso, como vieron en las imágenes, me ayudé con el aparejo, ¿sí? Lo agarré desde allá atrás. Le hice unos cuantos cortes a la chapa para que cuando yo empiece a estirar acá, esto se pueda abrir y deformar lo más parejo, ¿no? A lo largo de toda esta parte. Y bueno, quedó bastante bien, quedó bastante parejito. Obvio que lo enderecé un poco con martillo y aguantador, así que por supuesto tiene algunas cuantas marquitas. No soy experto planchando la chapa, así que llegó a unos buenos resultados. Miren cómo logré que acá la tapa del baúl tenga la misma línea con la carrocería, así que creo que estamos bien ahí. Ya solucioné ese tema. Ahora lo que voy a pasar a hacer es soldarle el retén de la cerradura del baúl. Ahora que esto ya está en línea, ¿sí? Voy a colocar la cerradura, el retén, perdón, acá en su lugar. Y voy a cerrar la tapa. Igual esto tiene una regulación acá
en altura, pero más o menos quiero que quede bien centrado, ¿no? De que esto entre acá en el lugar como tiene que ser. Así que quizás lo esté soldando desde adentro. Voy a arrancar a soldar, como les dije, la cerradura acá para poder fijar la tapa. Muy bien, ahí ya terminé de fijar el retén de la cerradura del baúl. Esto quedó un espectáculo. Ahí está cerrado. Y ahí abrimos, ya está bien alineado, ¿no? Lo que es el retén con la tapa del baúl. De todas formas, cuando esto se vuelva a armar hay que alinear nuevamente. Se puede regular en altura acá desde el retén, sí, se puede darle un poco de inclinación también. Y bueno, la cerradura que también se puede desplazar de izquierda a derecha para lograr una buena alineación, ¿no? Y que no me modifique la posición de la tapa, ¿no? Respecto a la carrocería. Bueno, y como vieron también acá ya coloqué el emblema embellecedor de la parte trasera. Sí, bueno, estaba oxidadísimo. Miren, los tornillitos estaban rematados. Por más que lo hayas limpiado, igual ya la rosca estaba muy chota, así que fabriqué unos tornillitos nuevos a partir de estos tornillos comunes nomás. Le pasé un disco flat para gastarle la cabecita de tanque al tornillo y ahí quedó. Bueno, estaban a mugre todas las rendijitas de la parrillita esta, así que limpié bien todas las rendijitas. Le pasé un cepillito de acero, un poco de WD-40 para ir limpiando un poco bien las rendijitas y bueno, quedó bien. Ahora ya está todo montado, miren, quedó como si fuera de fábrica. Así que ahí ya está instalado esto. Y lo hice porque ahora voy a utilizarlo de guía también para poder alinear los faros traseros, que los tengo por aquí. Estos van así. Como verán, no llega a apoyarse bien en la carrocería, ¿sí? Bueno, de este lado queda bastante bien, pero toca acá porque esto ya tiene una reparación. Se nota que estuvieron arreglando por acá. Y bueno, además que no coinciden, estos faros son nuevos y no coinciden las perforaciones de la fijación con lo que tiene esto, porque bueno, los anteriores que tenían unos tornillos con tuerca pasante. Y esto vamos a tratar de utilizarle los tornillos originales, así que tengo que fabricarle acá para que pase el tornillo y se agarre por el soporte del faro. Esto va acá
Voy a reparar este lado, ¿sí? Vamos a reconstruir acá. Y este otro lado que está peor, inclusive porque no asienta nada bien el faro, porque está tocando acá. Bueno, este tiene algo de la estructura original todavía. Por acá pasarían los tornillos que se fijan acá. Y bueno, voy a reconstruir eso y de paso, ya que estoy, restaurar, ¿no?, todas estas picaduras que tiene la carrocería. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night,
acted all alright. Had no need to fight tonight. Muy bien, ya terminé de prolijar por completo la cola de la Chevy. Bueno, en realidad la frase sería, ya terminé de darle la línea porque falta mucho todavía para que quede prolija. Así cuando hagamos, supongo que yo, los retoques con masilla y eso, recién podemos llegar a que quede bien. Lo que yo estuve haciendo ahora fue alinear la tapa con la carrocería y bueno, también acá los faritos traseros, que como vieron ahí en imágenes ya le tuve que fabricar los soportes nuevos, quedaron bastante bien, pero inclusive las dos faritos son diferentes entre sí. Miren, uno lleva tornillos de sujeción de M6x1 y el otro en paso en pulgadas de 3.16, así que re distinto. Muchos me dijeron que no me preocupe si no lograba que las líneas del auto queden bien, porque estas cosas venían armadas a mano nomás, todas las Chevy eran distintas, así que imagínense que ya con los arreglos que tiene esta, ya tiene los guardabarros cambiados, está todo movido del lugar, me costó un montón. Estos son los faritos que se consiguen, mirá, ahí está roto, qué sé yo. Entonces por ahí vos necesitas cambiar después en algún momento porque se te rompe un faro y querés instalarle uno nuevo a la carrocería y no encaja porque es distinto, por eso hay que tener cuidado. Por eso le hice con ojales para que se pueda acomodar cualquier foco porque son distintos entre los dos. Pero bueno, dentro de todo, ya que no quedó perfecto, yo estoy muy conforme con los resultados. Estuve varios días trabajando, hay muchísimas cosas que hago detrás de cámara que no se los muestro en video porque bueno, no son tutoriales, sino simplemente contenido para que ustedes puedan ver cómo avanza el proyecto de restauración de esta Chevy. Y bueno, ya terminé de hacer todas las líneas de la tapa del baúl con la carrocería. Ya instalamos los faritos, eso ya está entonces. Y bueno, esto es un largo proceso, como les dije ya en el video anterior, para poder emprolijar toda la carrocería de la Chevy. Esto recién empieza. Si les gustó este video, ya saben, me dejan su like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que veas más contenido de la Chevy. También tengo listas de reproducción de la restauración de mi Fiat 147, una volvada en 𝗕𝗣𝗒 G1 también que estuve restaurando para mi viejo. Y ahora encaramos esta Chevy que va a quedar impecable. Así que bueno, creo que ya les comenté todo lo que tenía para decirles. Les mostré lo máximo que pude en imágenes. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.